En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, una vez más, gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en el programa, en el culto de hoy, de este primer día de la semana, muy especial. Darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Tengo algunas noticias para decirles con anticipación. Y esta semana acabo de cumplir 61 años de casado. Tenemos ya los 61 años, cumplimos el viernes que pasó, los 61 años, y gracias a Dios por su protección y por su amor durante este tiempo que ha pasado. Y gracias por sus oraciones por nosotros como pareja, pero también por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los yernos, las nueras, en fin, todo lo que tiene que ver con la familia. Gracias por sus oraciones para con nosotros, por su amor y por su bendición. Así que nos regocijamos poderle decir y hablarle del pacto matrimonial, porque eso es lo que estoy hablando en estos días, que tiene que ver con el séptimo mandamiento. Así que muchas gracias por acompañarnos en ese proceso de aniversario de bodas, 61 años de vida matrimonial. Dios sabe todas las cosas y damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Bueno, muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Es una palabra un poco como grosera, ¿no es cierto?, cuando se habla de adulterio. Inclusive algunos padres, cuando pusieron el tema que era no cometerás adulterio, algunos me dijeron, por protección a nuestros hijos, vamos a que no escuchen el mensaje porque va a ser muy fuerte, y no lo escucharon. Otros no sé si todos lo escucharon o qué, porque a veces notamos estas cosas y no sabemos cómo proyectarnos hacia ellos. Si hubieran escuchado el mensaje el anterior, se dan cuenta que tengo una forma de aproximarme muy diferente a lo tradicional, que tiene que ver con eso, pero estaba hablando del pacto matrimonial, porque el séptimo mandamiento tiene que ver con el pacto matrimonial, con la unión entre un hombre y una mujer en pacto como Dios lo menciona. Y yo mencionaba que Dios es un Dios de pactos, no de contratos. Por eso, todo lo que Dios hace, lo hace con base a pactos. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo envió para que hiciera un pacto. Por eso Jesús, en la cena del Señor, que tenemos que tomar esta semana, la semana que viene mejor, vamos a tener la cena del Señor y vamos a recordar el pacto que el Señor hizo con nosotros en la cruz del Calvario, porque todo lo que Dios hace, lo hace con base a pacto. Cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto, lo hizo con base a pacto, por eso lo llevó al monte del Sinaí y se llama el pacto sinaítico. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham, también habló de un pacto muy especial, que es el que he estado mencionando. También con Noé hizo pacto. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, también los hizo en concepto de pacto. El matrimonio es un concepto de pacto, no de contrato. Así que gracias por acompañarnos en este tema, que es muy importante que entendamos el aspecto. Y como introducción, recordarles los 4 impedimentos fuertes que se tiene para guardar el pacto matrimonial. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham: sacrifícame una cabra, una becerra, una cabra, un carnero y una tórtola y un palomino? Pero menciona 4 cosas, son 5 animales, pero los 2 últimos hice referencia a una sola cosa. Y los 4 enemigos del matrimonio son la fuerza natural. Cuando uno piensa vivir en el matrimonio con su propia capacidad, va a fracasar, porque necesitamos la ayuda del Señor. El matrimonio confronta muchos problemas, muchas dificultades, muchos desafíos en la tierra, y hacerle frente no es fácil, y la mayoría, por no saber cómo enfrentarlo, entonces
caen en el divorcio, en la separación y también en la infidelidad en el hogar. Entonces la situación es difícil. Por eso el Señor dice, sacrifícame tu fuerza natural que representa la becerra. El segundo, ¿se acuerdan cuál era? Sacrifícame tu independencia. Hablado de las cabras que andan siempre independientes por un lado y otro. Una vez que nos casamos ya no somos independientes, los dos somos uno solo en el Señor. Y por eso no hay independencia, pero algunos por andar independientes, entonces también el matrimonio sufre. Entonces sacrifícame tu fuerza natural, sacrifícame tu independencia y sacrifícame tu obstinación, que hablamos del carnero, el animal más obstinado que se conoce, por lo menos en Israel lo conocían en esa época como el más obstinado y por eso el Señor tomó ese ejemplo muy importante. Así que el tercer enemigo es la obstinación. Uno sabe que le va a ir mal y promete la cabeza y sigue por ahí, por donde metió la cabeza, mete el cuerpo, no importa lo que pase. Y el cuarto enemigo es la queja. ¿Se acuerda que hablé de los animales, la tórtola y el palomino, que son muy hermosos, son muy lindos, pero tienen un canto de queja, un canto en tono menor? Entonces, esos cuatro enemigos. Por un lado, la fuerza natural, por otro, la independencia, por otro, la obstinación y luego la queja, que espero que ustedes hayan superado, o por lo menos intenten superarlos, busquen superarlos con la ayuda del Señor en sus matrimonios para tener un matrimonio sólido. Así que lo otro que aprendimos es que los animales eran divididos por la mitad. Y entonces luego los que pactaban, separaban los animales y pasaban por en medio de los animales, por en medio de la sangre que los animales habían derramado. Y lo que decían, al pasar por en medio de ellos, decían, así me pase como le pasó a estos animales si yo no cumplo mi pacto. Entonces ellos se comprometían a decir que pagaban con su vida si no cumplían el pacto. Claro, nuestra cultura no está acostumbrada a cultura de pacto, como Dios lo ha establecido. Pero la verdad es que eso es lo que sucede. No solamente nosotros matamos el matrimonio cuando seguimos con esa terquedad y seguimos con la idea del divorcio, con la obstinación, y nos separamos y busco mi independencia y busco mi fuerza, entenderlo con mi fuerza, con mi capacidad física, y en fin, todo con la queja, en fin, termina el matrimonio muerto y nuestros hijos sufren las consecuencias también. Hay mucho para hablar del matrimonio porque los hijos que crecen en un matrimonio separado, en un matrimonio dividido, van a mantener esa huella durante el resto de su vida, a menos que el Señor les sane. No hay duda que muchos de ustedes han vivido esa experiencia. Algunos de ustedes vienen de hogares separados, de sus padres separados, y tal vez recuerdan ese momento, cuando se separaron, cuánto te dolió el corazón. Y queda la huella ya internamente, y queda con el temor de que a ti también te va a pasar lo mismo. Un fantasma de lo que pasó te acompaña y tal vez, como dice el siervo Job, en el libro de Job, aquella cosa que yo temía, esa es la que me ha venido. Muchos me dicen, mire, me pasó exactamente lo que pasó a mi padre. Lo temía y mire, me pasó en la situación. Porque eso es lo que dice la Biblia, que a uno le pasa lo que teme que le pase. Así que hay muerte que se manifiesta. Así que la otra aspecto que no alcancé a tocar es que fue el Señor el que pasó ese día solo. Abraham no pasó, fue Dios el que pasó. Qué interesante el mensaje que nos da aquí la palabra del Señor. Porque el pacto realmente es una persona que lo hace incondicional, con amor incondicional. Cada uno lo debe hacer como Dios lo hizo, incondicionalmente. Porque no es un contrato, lo hace en forma incondicional. El matrimonio es un pacto incondicional con un amor incondicional. Con un amor que no pone condiciones, sino que ama a las personas tal como es. Y dice la Escritura que venían las aves de rapiña para tratar de devorar el sacrificio de los animales que han sido sacrificados. Y eso nos indica, les mencionaba, todas las luchas que vienen durante nuestra vida matrimonial.
Yo tengo 61 años, como dije, de casado, y de esos 61 años han venido aves de rapiña para ver cómo destruye nuestro matrimonio. Pero cuando estamos en el Señor, entonces espantamos los impedimentos y vencemos, salimos adelante, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego termina ese pasaje del libro de Génesis capítulo 15. Aquel día hizo Dios pacto con Abraham. Entonces es muy interesante, lo tocamos hace 8 días ese tema. Estoy haciendo un pequeño resumen. Y antes de ahondar más en el tema, quisiera leer un pasaje de la Escritura que dice en Jeremías, capítulo 31, y el verso 31, dice, mire lo que hay, unas cosas que quiero que observemos esto. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto, no el antiguo pacto. Quiere decir, nuevo pacto quiere decir que ya había hecho uno. Ahora, algo pasó con ese pacto, ahora hace un nuevo pacto para dar oportunidad. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, o ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí toma la figura del matrimonio. Dios mismo dice, yo fui un marido para ellos, yo cumplí mi parte, pero ustedes no la cumplieron. Y entonces vino una muerte a esa relación, vino sufrimiento a esa relación, no pudieron aguantar las aves de rapiña que vinieron. Y luego dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál ley? La ley moral. Los 10 mandamientos, y está ahí este mandamiento de no cometerás adulterio, es decir, no serás infiel en tu relación de matrimonio. Entonces, y es la ley de Dios, vuelve otra vez a enfatizar la importancia de la ley de Dios. Nuestra cultura, que es una cultura antinomiana, es decir, sin ley, antinomos, nomos es ley, anti es en contra de, sin. Entonces, tenemos una cultura antinomiana y cada uno establece sus propias normas. No puede ser, yo no puedo establecer mis propias normas para relacionarme con Dios. Dios estableció las normas y yo debo sujetarme a ellas. Y cuando yo cumplo la ley de Dios, soy libre. Si no cumplo la ley de Dios, soy culpable. Pierdo mi libertad completamente que tenía. Es como en el país. Si tú violas la ley, no puedes declararte inocente, tienes que pagar las consecuencias. Si quieres vivir sin problemas con la ley, con el país, con las leyes, cumple lo que el país determina, las leyes determinan, entonces eres libre. La libertad es consecuencia de obedecer la ley de Dios. Por eso insisto en eso y espero, hermanos, que ustedes me entiendan. Sigue diciendo entonces, pero ese es el pacto que haré con ellos. Verso 30. En la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su corazón, las escribiré en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y mire la señal que Dios coloca para mostrar que el pacto permanece. Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Así que podemos recuperar la situación en nuestro hogar, en el pacto matrimonial, a través del perdón, a través de confesar nuestros pecados y recibir el perdón de parte de Dios. Y Él no se acordará más de nuestros pecados. Verso 35, mire la señal. Así dice el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuche, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así he dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorar
rebelarse abajo los fundamentos de la tierra. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Mira, hermanos, lo que está diciendo aquí, si ustedes pueden, si estas leyes que yo he colocado en el universo faltaren, entonces también el pacto se terminará. El pacto que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que debemos de decirle a nuestro cónyuge. Mira, el día que faltan las leyes que sostienen el universo, ese día termina nuestro pacto matrimonial. Así que es muy bello notar que Dios da señales para que las asimilemos y podamos permanecer firmes en aquello que hemos prometido a nuestro cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Así que, hermanos, no le tengan temor a cumplir el pacto matrimonial, porque el pacto matrimonial es un pacto de bendición. Bendición para nosotros, bendición para nuestros hijos, bendición para nuestros nietos, bendición para nuestros bisnietos, para las próximas generaciones. Dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Con la fidelidad de hoy vamos a bendecir hasta 1000 generaciones. Habrá problemas, hay dificultades, pero volvamos al concepto de pacto, pidamos perdón al Señor si lo hemos violado y entonces tendremos la certeza y la seguridad de que Él estará con nosotros. Así que el pacto permanece para siempre. Mire, si estás con tu esposa, con tu esposo, con tu cónyuge, al pie, acércate a ese cónyuge, abrázalo y díselo, o abrázala y dile: hemos hecho un pacto delante de Dios, aunque no lo sabíamos, pero nuestro matrimonio es un matrimonio de pacto. Y dígale: si faltan estas leyes, las leyes que sostienen el universo, faltará mi amor contigo. Pero mientras que estas leyes permanezcan en el universo, mi amor que Dios puso en mi corazón, el amor que tengo en mi vida, que es de Dios, permanecerá contigo para siempre. Dese un abrazo, bendígase y que Dios les guarde y les proteja. Muy bien. Me parece, tengo ganas de estar en la casa, en el hogar de cada uno, para ver los abrazos que se dan, de repente hasta las lágrimas que fluyen de los ojos. De repente alguien por ahí todo extraño, todo raro. Ya mi esposa o mi cónyuge, mi esposo están como locos, ya diciendo que no va a faltar el amor, pero si ha faltado en nuestro hogar. ¿Cuántas cosas decimos? Deje la queja, por favor, deje la queja y empiece un pacto con nuestro Señor en tu matrimonio. Muy bien, después de esa breve pero larga introducción, entro en el tema de hoy. Hemos dicho que vivimos en una cultura de contrato, no de pacto. Y por eso este tema que yo estoy diciendo es un tema difícil, porque la cultura que vivimos es siempre de contrato. Un contrato, como he dicho, se deshace como se hace. Se ponen normas, se ponen condiciones, y si alguno no las cumple, entonces se rompió el pacto, y por eso sigue tu camino, que yo sigo el mío. Y eso es lo que vivimos. Y eso es lo que llega a concluir en divorcio. Y como consecuencia, muchas cosas que acompañan el divorcio. Hermanos, ustedes se lo imaginan. No tengo que empezar a decir las cosas que acontecen. Ustedes se las imaginan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando entramos ya a pensar lo que no debemos pensar? ¿Cuántas personas quizás tú has mirado y comparas con tu cónyuge y dices: yo quisiera tener un cónyuge un cónyuge como ese de fulano de tal, o de la fulana de tal que tiene? Y entonces comenzamos ya a desear la mujer de nuestro prójimo. Y como dijo el Señor, comenzamos entonces a mirar a una mujer o a un hombre para codiciarlo. Las mujeres a los hombres a las mujeres, y ya la situación empieza, se abre la puerta al enemigo. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo vamos a ver más adelante. Así que es muy claro, el adulterio no es simplemente algo que hacemos físicamente, sino solo con la mente. La mente, esta mente tan inclinada hacia el pecado, ¿cuántas veces nos ha traicionado? ¿No es cierto? No se me haga el santo ahora, ni la santita, porque no has cometido el hecho, pero tu mente sí te ha llevado ya
a pensar, inclusive hasta pensar que tu cónyuge se muera para ver conseguir a otro o a otra. Ay, mis hermanos míos, que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Qué es un contrato? Un contrato, muchos lo hacen, como dije antes, pone las condiciones y si no se cumplen, pues se rompen entonces el contrato que se hizo. Por ejemplo, muchos hacen lo que se llama las capitulaciones antes de casarse. Hoy en día están muy de moda. He oído a muchos matrimonios, a muchos jóvenes que se van a casar, que vienen de familias que tienen ciertas propiedades, que tienen ciertas cosas. Entonces exigen que haya capitulaciones por si se para, si hay un divorcio, cada uno se queda con lo suyo y el otro no se queda con lo que no era de él. Entonces, las capitulaciones. Y eso es cuando un matrimonio empieza con capitulaciones. Realmente es de ley, pero es un problema al final. Y lo he descubierto vez tras vez. Porque cuando se hace con capitulaciones de los bienes que tenemos como consecuencia, es simplemente un matrimonio que comienza en la desconfianza. Y un matrimonio que comienza en desconfianza, siembra una desconfianza para toda la vida. Siempre va a estar pensando que lo que el otro hace, lo hace porque tú lo presentías. Desconfianza es un término muy aterrador. Entonces algunos piensan en esa desconfianza. Tú pones el 50% y yo pongo el 50% y hacemos un 100%. No, eso no es lo que dice la Biblia. Tú no tienes para casarte ni para hacer pacto colocar el 50%. Tú tienes que colocar el 100% y tu cónyuge también el 100%. No es 50 y 50. No es miti miti. Es total, todo o nada. Y muchos no quieren poner nada. Quieren que el otro ponga todo y ellos nada. Y si acaso pone la mitad nada más. Complicado, porque eso es el concepto de contrato. El contrato se puede dar por terminado. Y como consecuencia viene el divorcio, en el caso matrimonial, y el nuevo matrimonio, que es bien difícil de pensarlo. Yo conozco muchas personas que llevan 4 o 5 matrimonios, cristianos, que llevan matrimonio, han venido del mundo así, y han querido, algunos inclusive vinieron del mundo así, y lo repiten estando en el Señor. Yo no lo entiendo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué se repite la misma situación? No ha habido sanidad en su mente, en su corazón. No ha habido conversión. No ha habido entrega realmente al Señor y aceptar este principio de pacto que necesitas enfrentarlo no en tu fuerza natural, sino en el poder del Espíritu Santo para poder vencerlo. Hermanos míos, así que el divorcio hoy en día en la iglesia es exactamente lo mismo que pasa en el mundo. Yo creo que no hay diferencia, no es que en el mundo se divorcian más y en la iglesia se divorcian menos. Bueno, ojalá tiene que llegar ese momento. Por lo menos he luchado en el tabernáculo de la fe, cuando Dios se quieren separar. Yo me reúno con ellos para que, no convencerlos, sino compartirles la importancia de permanecer unidos, la no conveniencia de separarse totalmente. Como pastor he tenido muchas experiencias. Yo recuerdo un matrimonio hace muchos años que eran empresarios los dos, y ella una gran empresaria. Y una vez vino ella a mi oficina y me dijo: pastor, quiero hacerte una pregunta. Voy a hacer un negocio, y un negocio muy especial, pero como usted es una persona sabia, inteligente, una persona que Dios escucha, que le ha dado un ministerio y los consejos que me ha dado son muy especiales, quiero que me diga si este negocio me sirve o no me sirve, si será bueno o no será bueno. Claro, yo en mi costumbre que tenía de ser un sabio en sanidad interior, en psicología, en tantas cosas, me preparaba para escucharla y decirle los problemas que podía encontrar en su negocio. Entonces yo le dije: ¿por qué no oramos, hermana, antes? Inclinamos el rostro y oramos. Y cuando yo estaba orando, cuando estaba pidiendo al Señor por este negocio que se iba
estaba en perspectiva de que ese hermano lo renunciara, lo ayudara, entonces, o lo llevara a cabo, estaba orando, y mientras que estaba orando, una voz interna, pero muy interna, profundamente, que me dijo: hijo, tú no eres el marido de esa mujer para decirle lo que tiene que hacer. Fue una palabra sencilla, pero poderosa en mi mente. Me temblé, paré la oración y le dije: hermana, el Señor me acaba de hablar. Nunca, eso no es la costumbre, yo no estoy esperando nada, pero Dios me habla por su palabra, y me hizo entender que esa voz interior que el Señor resonó en mi corazón conforme a su palabra. Le dije: hermana, ¿le has consultado a tu marido sobre el negocio que va a hacer? Me dijo: no, pastor, yo a mi marido no. Estoy viviendo con él porque me toca, porque pues ya llevamos tiempo de casado y tenemos negocios, pero no, él no es inteligente para los negocios como usted, pastor. Y yo la miré y le dije: ¿sabe lo que me dijo el Señor? Que yo no soy tu marido. Y tú tienes que hablar esa decisión con tu esposo. Son los dos los que tienen que tomarla, porque ustedes tienen un pacto matrimonial. Ya no son dos solteros, no son independientes, no son dos solteros viviendo juntos, sino una sola carne. Por eso no hay independencia. Y entonces ella me miró sorpresiva y le dije: hermana, esa es la palabra del Señor. Tu marido tiene que saber de esto y debes hablar con él. ¿Por qué? Me dijo: pero pastor, me está pidiendo algo imposible con mi marido, no nos entendemos. Le dije: mire, yo te acompaño en la situación, llamemos a tu esposo y ustedes dos van, usted les pone el negocio y él también, y yo voy a servir de puente para ayudarles a entender la situación. Después de la convencí, llamé a su marido y el marido vino a los pocos minutos, y entonces le contamos la situación, y al final, ¿sabe qué pasó? Salieron de acuerdo con lo que iban a hacer con ese negocio. Si era bueno o era malo, ella, decisiones que tenía, pero se pusieron de acuerdo para hacerlo, porque eso es pacto matrimonial. Esa es la situación, no contrato. En contrato cada uno hace lo que quiere por su lado, pero en el pacto matrimonial no. Así que, hermanos, entendamos esto. En la iglesia hay tantos divorcios hoy en día que me apena decir que esa no es la solución para los problemas matrimoniales. Sigamos con el tema. ¿Qué es el pacto matrimonial? Ya mencioné lo que es un pacto. Ahora, el pacto matrimonial es una decisión entre un hombre y una mujer de unirse para toda la vida. Escúcheme. El pacto matrimonial es la decisión entre un hombre y una mujer que se comprometen a unirse para toda la vida delante del Señor e invocan el nombre del Señor para que no les pase lo de esos animales que traigan muerte a su familia, a sus seres queridos. En el capítulo 19 de Mateo le hicieron a Jesús una pregunta muy interesante. Miremosla por un momentico. Capítulo 19 y el versículo 3. ¿Están listos? Con la Biblia abierta. Va a estar en pantalla el capítulo. Verso 3 del capítulo 19 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos, a Jesús, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió. Había dos escuelas en ese tiempo, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Hillel era una escuela liberal, que se podía divorciar por cualquier causa. La escuela de Shammai no era liberal como esta, tenía solamente una posibilidad de divorcio, que era la infidelidad matrimonial. De resto, realmente la infidelidad antes de casarse. Bueno, hay mucho para hablar, tal vez me alcanza el tiempo, pero era el caso de infidelidad. De no haberse esperado en ese caso hasta encontrar el marido para poder tener la relación sexual que debía de tener. Cuando llegó al matrimonio ya tenía otras experiencias sexuales, que eso, desgraciadamente, hoy en nuestra cultura, que no es una cultura de pacto, y no enseñamos a nuestros hijos la belleza de la relación íntima del matrimonio, la relación sexual, no les enseñamos para que se esperen hasta que llegue el momento del matrimonio para entonces tener esa linda experiencia del sexo. Déjenme decirles en paréntesis, la Biblia es un libro pro sexo. ¿Sabes por qué?
Porque Dios creó el sexo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer con esa capacidad sexual, dijo, y vio Dios lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. El sexo, la relación íntima en un matrimonio no es mala, no es buena, no es insana mejor, no es pecado. Es algo deleitoso delante del Señor porque fue Dios quien creó el sexo. No es la cultura la que lo creó. Dios te creó hombre, Dios te creó la mujer para que puedas desde tu dimensión experimentar la relación de intimidad con tu cónyuge. Entiéndalo. Y si quiere una prueba más, léase el libro de Cantar de los Cantares. Una alegoría de amor que encontramos en todo Cantar de los Cantares, que está llena de metáforas, de ideas, de principios, de relación de intimidad. Sí, de intimidad. Léase el libro de Cantar de los Cantares, porque es la Biblia es un libro pro sexo, no pro perversión del sexo, que es distinto. No, de un sexo que es santo, que es agradable y que a los ojos de Dios es deleitoso. Escúcheme, por eso entendamos ese aspecto. El sexo en el matrimonio no es pecado, es santo y sagrado. Fuera del matrimonio ya hay problemas, antes o después del matrimonio. Así que dice la palabra del Señor entonces, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La escuela de Hillel, que le pueda por cualquier causa. Entonces Jesús respondió, no defendiendo la escuela de Shammai, sino defendiendo el principio bíblico, que Shammai se había ajustado al principio bíblico. Dice, el verso 4, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Escúchenme, todo lo de la ideología de género hoy en día, ¿sí? Es absurda, está contraria a la palabra de Dios. Dios no hizo 3 hombres para vivir juntos, ni 3 mujeres, ni 3 hombres, 3 mujeres para que fuera un matrimonio colectivo. No, hizo un hombre y una mujer. Por eso el pacto matrimonial es un hombre y una mujer unidos en un compromiso sagrado para toda la vida delante del Señor. Eso es pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. 2 hombres no pueden hacer pacto matrimonial. 2 mujeres no pueden hacer pacto matrimonial. El pacto matrimonial es entre un hombre y una mujer. Por eso Jesús dice aquí, en el verso 4, lo leo otra vez. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escúcheme, hermano. Usted que quiere divorciarse, que quiere dejar a su mujer, que quiere dejar a su marido y quiere divorciarse, dice el Señor en su palabra, Jesús mismo dice, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. No hay ninguna ley que pueda invalidar el principio divino. Este es el principio divino. Yo sé que muchos están teniendo dificultades ahora. No hay duda que muchos. Pero déjenme decirles, tengo que avanzar en esto, tengo que sentar las bases para después presentar cuál es el remedio para la enfermedad, porque hay mucha enfermedad en el cuerpo de Cristo. Quizás hoy no alcanzo a presentar todo el remedio y me va a tocar otra sesión de estudio sobre este pasaje, sobre esta verdad del matrimonio, para poder encontrar respuestas a lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, quiero que entiendan esa palabra que no es mía, es del Señor. Dios creó un hombre y una mujer y los unió en matrimonio. Si ustedes van conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 2, miremos por un momento cómo después de que Dios creó al hombre y la mujer, dice algo que debemos tomar en cuenta porque lo omitimos vez tras vez, y en nuestra independencia vamos caminando como nos parece.
por no decir como nos da la gana. En el capítulo 2 del libro de Génesis, dice, verso 20, capítulo 2, verso 20, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí en esta recapitulación del capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, del capítulo 1, Dios recapitula para decirnos cómo Dios creó la mujer, porque en el capítulo 1, verso 28, o del 26 en adelante, nos dice que Dios los creó hombre y mujer. Pero aquí nos dice cómo los creó. Adelanto, llega aquí el momento, dice, que no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Escuche, una costilla. ¿Por qué? Como dije, una costilla, como he dicho, una costilla, porque la costilla está debajo del brazo, está al costado del hombre y está cerca del corazón. ¿Cerca del corazón para qué? Para amarla. Debajo del brazo, ¿para qué? Para protegerla. Y al costado del hombre, ¿sabe para qué? Para considerarla igual. Así que este mensaje es espectacular, lo que Dios dice en su palabra. Luego sigue diciendo de la costilla que Jehová Dios hizo al hombre, tomó del hombre, hizo una mujer, dice el verso 22, y la trajo al hombre. Y el verso 23, dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y termina con una expresión fabulosa. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque la intimidad sexual es pura, es limpia delante de Dios. Cuando tú tienes relaciones íntimas con tu cónyuge, con tu ser amado, y eres casado, eso es sagrado delante de Dios. No se tape la cara, no apague la luz, no. Hermano, algunos apagan la luz porque creen que si apagan la luz Dios no los ve. Hermano, perdónenme el chiste, pero no hay donde nos escondamos que no podamos ser vistos por Dios. Así que entendamos este principio de la palabra del Señor, que será muy importante para nuestra vida. Déjeme avanzar un poquitico más en la palabra del Señor, porque yo lo he mencionado, vuelvo y lo menciono ahorita. Dios aborrece el repudio. Ya es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, dice la palabra que acabamos de leer en el capítulo 19 de Mateo. Mire conmigo en el capítulo 2 de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si estás en Mateo, el libro anterior de Mateo es Malaquías. Y si vas al capítulo 2, déjenme compartir con ustedes el versículo 13 al 16. Y esta, otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, le dice Dios al hombre o a la mujer. Mas diréis, ¿por qué? Y Dios responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti, en ese caso habla al hombre, igual a la mujer, entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, porque el pacto es un pacto de compañía. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces es un pacto de compañía. Y aquí, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, escúcheme otra vez, no son mis palabras, Dios mismo que dice, insiste, tu esposa, tu cónyuge es el compañero o compañera de pacto matrimonial. Y sigue diciendo, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, en lo interno de tu ser, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
virtud, recuérdelo, es maravilloso. Luego dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Escúcheme. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios aborrece el repudio. Recordémoslo bien. Dios aborrece el repudio. Si quieres ir un poquitico más adelante conmigo, al libro siguiente, Mateo, en el versos 31 y 32 de Mateo. También fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Y por ejemplo en el verso 27 también dice, del capítulo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y escucha lo terrible que es la infidelidad. Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que la situación del séptimo mandamiento es muy serio. Es más, si yo lo violo, es preferible perder un ojo. Escúcheme, ¿qué dice la palabra? Perder un ojo o perder tu mano. Tu mano derecha, que era con la que está hablando a los que no son zurdos, a la derecha. Si eres zurdo, entonces la izquierda, la que utiliza siempre. Es mejor perder un miembro vital en nuestro cuerpo que perder nuestra alma por la infidelidad. No son mis palabras, es la palabra del Señor. Es mejor perder un miembro que el divorcio, que la separación. Ay, mis hermanos, el tiempo se me va y estoy apenas empezando. La verdad es muy necesario que podamos entender esto. Déjeme ir un poco más adelante. En el libro de los Gálatas, en el Nuevo Testamento, después de Corintios, la tercera carta a Corintios, en el capítulo 5 de los Gálatas, dice estas palabras interesantes. Escuche cómo, si no vencemos los 4 obstáculos que mencioné antes, tenemos problemas. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y habla con mayúscula, Espíritu habla del Espíritu Santo. Y el del Espíritu, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esa ley de la naturaleza humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Escúcheme, no son mis palabras, mi hermano. Si tú eres cristiano, no podemos seguir lo que la cultura nos dice. Tenemos que seguir lo que la palabra nos dice. Tal vez me dirán, no, pero es que el divorcio y el adulterio y todo lo demás, la infidelidad sexual, en fin, el pensar con mi mente cosas que no desear, eso es común, pastor. No, no es común para el Hijo de Dios. Es común para el que no teme a Dios, para el que no ande en los caminos del Señor. Para él es común. Para el Hijo de Dios, lo común es obedecer al Señor. Me comunico, hermanos, por eso he dicho muchas veces que este es uno de los temas más difíciles que tengo para compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Así que el tiempo se me está acabando y voy a
terminar acá para ir a la conclusión. Y queda la tercera sesión de no cometerás adulterio. Que no cometerás adulterio son 3 palabras. No cometerás adulterio. 3 palabras, pero mire toda la riqueza que tiene. Qué precioso es la palabra de Dios. Cuando empezamos a profundizar en ella, ella nos asombra con su riqueza. Es como una fuente, es como una mina que usted saca y saca y saca de la mina y no termina y sigue sacando. La palabra de Dios es algo así similar. Déjeme ir con la conclusión diciendo, hay algo muy importante que quiero traer a mente. Abraham fue conocido como el hombre que construía tiendas y edificaba altares. Tiendas y altares. ¿Qué era la tienda? Tienda era el sitio de habitación. Altar, ¿qué era el altar? El sitio de adoración. Él no concebía que en un hogar las dos cosas estuvieran separadas. Si tú dices, mire, yo para adorar voy al templo, pero en mi casa es para habitar. No, tu casa debe convertirse en un altar para Dios. No solamente allá. Cuando tú vas con el perfume que sale del altar en tu hogar, entonces vas a la iglesia y perfumas la comunidad con tu testimonio, con tu vida. Qué hermoso es ver a hombres y mujeres con sus hijos llegar como familia a la casa del Señor cuando hemos podido hacerlo, y espero que pronto lo hagamos otra vez. Pero por lo menos qué hermoso será, ojalá fuera así, que toda la familia esté escuchando el mensaje. Porque normalmente me temo, no conozco su hogar, no conozco lo que está pasando hoy, no conozco lo que ha pasado los otros domingos, o mejor, los otros fines de semana, o el día del Señor. No conozco lo que ha pasado. Pero es posible que el hombre está escuchando, o la mujer está escuchando, y los demás, los hijos y todos los demás están haciendo otra cosa. No, como familia debemos orar a Dios. Porque, hermano, tu hogar debe de ser un altar para Dios. Y vamos a hablar del altar de hoy en 8 días. Un altar para Dios. Recuérdelo, hermano. A Moisés, Abraham, levantaba tiendas y construía altares. Levantaba tiendas para habitar, altares para adorar, juntos en el mismo lugar donde se hacían los alimentos, donde se dormía, donde se descansaba, era el mismo lugar donde se adoraba a nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, que tu hogar se convierta no solo en un lugar de habitación, sino en un lugar de adoración. Lo segundo que quiero mencionar es que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Escuche, eso dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Por eso es necesario pedir perdón al Señor. Si hemos fallado, como dice la Escritura, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso confesaos, confesad vuestras faltas delante del Señor y busca la conciliación con tu cónyuge y que Dios te bendiga. Hermanos míos, como dije, el matrimonio no es 50 y 50, sino 100 y 100. Cada uno pone su 100%, independiente del otro. Tú pongas tu 100%, si el otro no pone un 50%, tu 100% lo va a convencer tarde o temprano. Dios va a hablar. Tal vez vamos a hablar de eso de 8 días. Con Primera de Pedro capítulo 3 nos va a recordar la situación. Ya miraremos todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, toda la riqueza que viene. Hermanos míos, recuerden esto, no es miti y miti, es 100 y 100, 100% y 100%. Hace 8 días les dejé una tarea, espero que la hayan hecho, porque era muy hermosa.
¿Se acuerda la tarea? ¿Cuál era la tarea? Ver una película que se le envía a todos les envía la película. Una promesa para cuidar. ¿La viste? ¿La meditaste con tu cónyuge? Yo he preguntado a muchos y me han dicho que no han tenido tiempo. No es asunto de si tiene tiempo, es una tarea para realizar si es que temes a Dios. Ahora, si no temes a Dios y quieres seguir como estás, si quieres ser un religioso, un evangélico simplemente, haz lo que quieras. Pero si eres un discípulo del Señor, obedece lo que Dios dice en su palabra. Y una tarea para ayudarle fue una promesa para cuidar. No tendrían que ir a buscarla en YouTube. Yo se la envío a todos ustedes. Mire su bosquejo o su WhatsApp. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Ahora les dejaré una tarea para esta semana. Con base a lo que han escuchado hoy, dialogue con tu esposa o con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos y amigas sobre este tema. Sobre pacto o contrato. Y decida si quieres seguir en contrato o quieres convertir tu matrimonio en un pacto matrimonial. Oremos. Te doy gracias, Señor Jesús, por permitirnos ahondar y profundizar en este tema del séptimo mandamiento, Señor, y establecer bases sólidas para el matrimonio, Señor, para ese matrimonio que tú soñaste, con el que ideaste, el que realizaste en tu corazón desde la eternidad, Señor mío, y en el tiempo nos pusiste para vivirlo y disfrutar de tu amor y de tu bendición, Señor. Descansamos en ti. A ti sea la gloria. Amén y amén.